Con el mismo abrazo de siempre lo recibo. Bienvenidos a esta nueva entrega de estos videotutoriales que hacemos en medicina tradicional china. Este es un videotutorial interesante, se llama Teoría de canales desde el estudio embriológico. Esta es la primera parte. Para que ustedes puedan entender un poco, les recomiendo primero el otro videotutorial que tengo acerca de la embriología, que se los voy a dejar acá a mano derecha. Si no lo han visto, esta es la continuación de esos videotutoriales y es importante que entiendan un poquito el desarrollo inicialmente de lo que van a ser los órganos desde el punto de vista embriológico, que nos da un piso definitivamente para poder entender lo que es la medicina tradicional china y este tema que me parece supremamente interesante, porque vamos a hablar sobre una cosa que es teoría de canales. O sea, vamos a hablar sobre los canales descritos en la medicina tradicional china, ¿sí? Pero cómo los podemos asociar quizá un poco al punto de vista embriológico. Ya entramos un poco en las partes anteriores o en el otro videotutorial sobre la embriología, el estudio embriológico en la medicina tradicional china, hablando un poco acerca de manera general los órganos que se generan en cada una de las capas, ¿no? Por supuesto. Entonces, este nuevo videotutorial lo que vamos a tratar es de traer toda esa teoría ya a la formación de los niveles energéticos, pues que son definitivamente 6, que los 6 se dividen en 12 canales, ¿no? Los 12 canales que se refieren a los famosos Jin-Lu o los Jin-Mai, ¿sí? Quizá un poco nos vamos a ir más por el Jin-Mai, no por el Jin-Lu, porque es que el Lu hace referencia siempre a todo el conjunto de Lus, ¿no? Las 16 colaterales, más los colaterales diminutos. Entonces no vamos a hablar mucho de los Luo, pero sí vamos a traer en colación todo lo que son los grandes canales, como ustedes los han aprendido dentro de la tradición china en la escuela que estén aprendiendo. Así que bueno, desde Bogotá, Colombia, para mí es un gusto, es un placer acompañarlos en sus procesos de formación. Bienvenidos y bueno, vamos a empezar entonces con esto, por supuesto. No sin antes recordarles, acá están mis redes sociales, ¿sí? Y les agradezco muchísimo el apoyo que he tenido de muchos de ustedes, me han escrito mucho, ustedes que me escuchan, que me siguen, que están enamorándose de esto que se llama medicina tradicional china, porque ya le están dando un poquito más de pie, y pues la idea del canal es precisamente eso, ¿no? Por supuesto, así que bueno, bienvenidos a este sábado, supongo yo que se esté dando. Bienvenidos a este 2022. Espero que les traiga muchas cosas buenas, por supuesto que sí. Así que bueno, empecemos con esto, a ver qué traemos, qué vamos a hablar sobre la teoría de canales desde el punto de vista de la embriología y la embriología vista desde la medicina tradicional china. Así que bueno, embarquémonos en esta historia de amores. A ver si podemos convertir en eso que nos ha parecido un poco complicado en algo mucho más amable y querido. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Teoría de meridianos. Vamos a hablar sobre la teoría de los meridianos en esta historia. De dónde parten, de dónde se originan. Hablamos en las partes del otro videotutorial acerca de la embriología y la medicina tradicional china un poco. Hablábamos de una manera muy concisa, hablábamos sobre el vasogobernador, sobre el Renmai, sobre su generación a través de esas dos capas, una mucho más yang, una capa mucho más yin y una capa que es intermedia definitivamente, que viene también trayendo un poco el concepto del número 3, que es algo pues supremamente importante, ¿no? Entonces, la teoría de meridianos es muy bonita y se basa mucho, porque fíjense ustedes que los chinos no tenían microscopios, no lo tenían en su época, en las grandes dinastías chinas, pues no existía ese tipo de la biología celular, la embriología como la conocemos hoy en día, y que definitivamente pues es lo que tratamos de acaparar un poco con lo que conocemos de la embriología. Sin embargo, los chinos, recuerden ustedes, fueron unos grandes observadores, fueron grandes anatomistas. Ellos tenían la oportunidad de abrir cuerpos, por lo tanto eran grandes observadores y a través de la observación de todos los eventos de la naturaleza, ellos fueron describiendo esto, ¿sí? Y la posición anatómica, por ejemplo, de muchos órganos describía también la posición de muchos niveles energéticos, que es algo interesante
que vamos a ver en esta historia que empieza el día de hoy. Y vamos a hablar entonces, porque es que definitivamente nosotros hablamos de esos tres canales, bueno, esos tres canales que los conocemos como los tres canales yin, ¿sí? Son tres canales yin de la mano, tres canales yin del pie, pero más que canales quizá hablemos de niveles energéticos, porque recuerden ustedes que se pueden agrupar por, por nombres homólogos los tres yin del pie con los tres yin de la mano y formar cada uno, obviamente, un canal energético, ¿no? Que eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Entonces, de los textos quizá un poco más antiguos que hablan sobre los niveles que nosotros aprendemos en cualquier escuela de medicina tradicional china, hablamos sobre el Chahan Lun, que habla mucho de esto de los 6 niveles, la manera como un factor patógeno tiene que empezar a atravesar. Estoy hablando de factores patógenos externos, ¿no? El Chahan Lun son de los libros más antiguos que nos traen el contexto de la infectología moderna, que podemos explicar muchos factores, ellos lo describen como factores patógenos externos. Nosotros hoy en día lo traemos dentro de la colación de la teoría de la infectología, de los microorganismos y demás cosas. Y ellos describían que teníamos unos niveles que inicialmente eran todos niveles yang, totalmente niveles yang, niveles yang, niveles yang, ¿sí? Y luego estábamos penetrando obviamente a los niveles mucho más internos, que son los niveles yin. Hablaban mucho de eso, el tratado de criopatogenia, ese famoso libro, ese famoso texto, que también en muchas otras escuelas lo usamos, esos niveles energéticos para trabajar, por ejemplo, síndromes PI o síndromes B, o bueno, se usa para muchas otras cosas, pero de manera general, quizá de los libros más completos que hablan sobre los niveles energéticos es este, el Tratado de Criopatogenia o Chahan Lun. Bueno, muy bien. Entonces miren que acá tenemos los 3 niveles yang, tenemos los 3 niveles yin. Entonces uno diría, no, pues ahí Camilo, pues es sencillo porque los 3 niveles yang pues se deben derivar de ese famoso número 3 donde yo tengo primero las capas mucho más yang, donde hablamos en los otros videotutoriales acerca de esa famosa cresta neural, y los niveles yin donde describimos el saco vitelino que va a formar el cordón umbilical, que va a formar el renmai, ¿sí? Entonces digamos que uno podría decir, claro, claro que sí, y definitivamente no, no es ni tan así, ¿ok? Entonces eso trae un poco algunos textos que trae a colación para hacer la revisión. Pero esta formación de las 6 cavidades es supremamente interesante, porque las 6 cavidades hace referencia un poco más a esto que son los famosos 6 niveles. Fíjense en ustedes que, por ejemplo, yo puedo tener en medicina, le perdemos, y ha sido algo que le hemos perdido mucho sentido por toda una teoría patológica. La teoría, por ejemplo, de la teoría patológica de Virchow es la teoría patológica celular, en la cual nos hemos enfocado a mirar la estructura celular como tal, pero no vemos el contexto que hay alrededor de esa célula, ¿no? Entonces, es importantísimo ver el contexto alrededor de la célula, qué hay alrededor de la célula, qué pasa con el tejido conectivo. Hoy en día quizá grandes ramas, incluyendo también la acupuntura, se ha dado la tarea de traer todos esos conceptos de lo que hay alrededor de la célula y verla y estudiarla como parte del todo, cosas que la medicina occidental quizá no lo ha tenido en cuenta. Entonces nosotros hablamos de esas famosas cavidades, ¿sí? Y uno dice, bueno, interesante las cavidades, ¿no? Es muy interesante, pero ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es la relación entre la cavidad y eso que son los 6 niveles? O, si ustedes lo quieren poner como los Jinlu o los meridianos, ¿sí? Porque es algo importante. Entonces, hoy en día, a través de la observación, vamos a traer a colación eso, ¿sí? Y obviamente vamos a empezar a hablar de las cavidades a medida que vayamos pasando por todos estos videotutoriales y estas partes que nos quedan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué hacemos a las 6 cavidades o los 6 niveles? A estos 6 niveles que están descritos en el Chahan Lun, que están descritos en otros textos clásicos, los textos del Dr. Bangui, dentro de las teorías de nudo raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero que definitivamente vemos el ser humano como si fuera un envoltorio y estuviera compuesto por 6 niveles energéticos. Recordarles un poquito, si estamos hablando de esos 6 niveles energéticos, que generalmente es lo que se habla en la mayoría de escuelas, estamos hablando de energía, o sea, no hay nada condensado específicamente a medida y a pesar de que el nivel energético haga
1 o su unidad venga asociada un poco con el órgano que le corresponde, ¿no? ¿Sí? Que eso es algo importante dentro de la teoría de canales. Los canales no son líneas que solamente están descritas en el cuerpo. Muchos de ustedes ya compraron ese muñequito de acupuntura muy bonito que uno coloca en el consultorio, pero no, o sea, el meridiano no es una línea ahí que uno le pone un montón de puntos y ya, y que es que a mí el libro me dice póngale este punto para tal vaina, entonces listo, ¿sí? Sino uno tiene que entender un poco la unión que tiene el órgano con cada uno de los meridianos. Y por eso yo les recomiendo que cada vez que ustedes estudien meridianos, estudien muy bien el meridiano. El meridiano no es un atlas de acupuntura. No, eso no es un meridiano. Un meridiano va mucho más allá y el concepto, lo que voy a tratar es de traerles a colación un poco el concepto desde la embriología para que ustedes lo puedan entender mejor. Pero cada uno de los meridianos ustedes deben estudiar. Uno, el meridiano principal. Dos, las rutas internas de ese meridiano principal para que racionalmente tengan un entendimiento. Porque fíjense, por ejemplo, el meridiano de pulmón. Sí, el meridiano de pulmón es un meridiano que arranca a nivel del tórax pulmón uno. Tiene una circulación centrífuga del chi, o sea, viene del centro hacia la periferia, pero definitivamente cuando uno lo aprende, pues uno dice, ¿cuál es la asociación con el pulmón? Eso no tiene ninguna, pero si ustedes revisan en libros textos sobre las vías energéticas internas, pues se van a dar cuenta que eso ya tiene más sentido porque la vía energética viene conectando desde el intestino, sube pulmón y emerge hacia el punto pulmón uno. Pero eso a ustedes les da de una manera mucho más lógica el concepto completo de meridiano. El Yin Luo es un concepto muy amplio, pero que definitivamente tiene que ser visto como una unidad entre el órgano y el meridiano. No es una línea que yo vaya poniéndole puntos, sino que el meridiano es uno solo con su órgano que le corresponde. Entonces, por eso es tan importante, uno, que revisen ese tipo de cosas. Dos, que revisen el concepto de divergente. Tres, que revisen el concepto de tendino muscular. Cuatro, que revisen los conceptos, por ejemplo, de los LUO, tanto LUO longitudinales como LUOs transversales, que entiendan muy bien la diferencia, ¿sí? Que eso es muy importante, por supuesto. Eh, bueno, tengo algo que decirles, pero quizás se lo voy a decir un poco más adelante. Ahorita no. Pero fíjense en ustedes, porque eso les da un concepto a ustedes integral entre el órgano y obviamente el meridiano. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de esto, de las cavidades, porque los meridianos son como líneas energéticas que vienen conectados a cada uno de los órganos, pero un poco más allá del concepto y dentro de la parte embriológica lo vamos a ver como esas grandes cavidades. Lo que yo les decía, la medicina occidental toma en cuenta el órgano hígado, perfecto, que está formado por unas células que se llaman hepatocitos, una circulación. Sí, eso es importante, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cuál es la asociación que tiene con ese espacio que aparentemente es hueco? Pues ese espacio o esa cavidad viene siendo esto, ¿sí? Cada uno de los niveles energéticos que va a formar cada uno de los meridianos, ¿sí? Descritos en la medicina tradicional china. Entonces, eso es un concepto muy importante, ¿sí? Tiene que ver mucho con un concepto de fascia, sí, lo vamos a ver quizá un poco más adelante, pero entenderlo muy bien. ¿Por qué esas cavidades son importantes? Porque las cavidades es lo que va a rodear el órgano y es lo que va a tener una asociación cercana con el mismo. Por eso es tan importante hablar un poquito del concepto de meridiano asociado o nivel, si ustedes lo quieren poner así, asociado un poco con cavidad. Bueno. ¿De dónde se originan entonces esas famosas 6 cavidades? Porque uno dice, espérate Camilo, nosotros que aprendimos en la primera parte, aprendimos esto, ¿no? Aprendimos, yo tengo un saco amniótico que está en el nivel más yang, yo tengo un nivel sangre que está en el nivel entre la interrelación entre el yang y el yin, que corresponde al saco vitelino, ¿sí? Y obviamente el chi sangre viene pues en este nivel que es la tercera capa mesodérmica, que está en relación muy bien con el endodermo, una madre que sostiene, un ectodermo que se mueve por esa gran energía yang, unas células de la cresta neural que migran para formar el famoso tubo neural que va a ser parte obviamente de la asociación que tiene el elemento agua por ende, ¿sí? Que eso es algo muy importante. Pero entonces dice la tradición china, ustedes tienen un número 3 y del número 3 se van a generar 6 estructuras importantes. O lo podemos llamar así, ¿por qué no llamarlo así? Como cavidades. Al final y al cabo son eso, ¿sí? Porque van a sostener
órganos pares, fíjense en ustedes. Si yo estoy hablando, por ejemplo, el meridiano Taijin o el nivel energético Taijin, yo tengo que hablar, ya que ustedes saben un poco de meridianos, no se preocupen si no saben. También estamos dando clases de meridianos. Bueno, y me escriben y me preguntan si están interesados. Bueno, Tai Yang, entonces es Tai Yang de la mano, Tai Yang del pie, sí, Tai hace referencia al el gran llano, sí, ¿verdad? Entonces, el Yang de la mano, sí, obviamente que es intestino delgado, el vería intestino delgado, el Tai Yang del pie, pues, en este caso es vejiga, por ejemplo, sí, pero los dos se van repartiendo, van a formar solamente un nivel energético y así va a pasar con absolutamente todos. ¿Vale? Entonces, a partir de estas tres posibilidades, ¿sí? Ectodermo, mesodermo y endodermo, yo voy a tener esa capacidad de generar estos 6 niveles, que es lo importante al final y al cabo. Bueno, este dibujo me gusta mucho. Me gusta mucho porque vamos a verlo. Este es un corte axial, ¿sí? Es un corte de un cuerpo. Si ustedes pusieran un cuerpo más o menos así, ¿sí? Es lo que hace perdón, voy a dibujarlo así, un poco ustedes. Ajá, acá. Y es como cortarlo así a nivel abdominal, lo estamos cortando así. Lo que hace una máquina, un tomógrafo generalmente hace cortes axiales. Y ustedes lo ven un pedazo, es como verlo, ¿sí? Cortan el cuerpo humano y lo abren y lo están viendo de esta manera. ¿Qué estructuras yo tengo acá de manera general para mostrarles a ustedes? Yo tengo la vértebra, o sea, la parte más posterior, esto es una vértebra, por eso les pongo acá, y la parte más anterior, los músculos rectoabdominales del cuerpo. Entonces, acá tengo todo el contenido abdominal. Y esto sí que nos va a dar una posibilidad interesante de entrar a estudiar el cuerpo humano en base a eso que hablábamos de cavidades. ¿Qué nos interesa? Vamos a empezar a hablar un poco en estas primeras charlas. Vamos a hablar un poco de los primeros canales, que son los canales Yin, los famosos tesoros. Vamos a tomarnos el suficiente tiempo para hablar un poco de esto, la interrelación que tiene dentro de la parte fisiológica occidental y un poco a la tradición china, lo vamos a asociar muy bien. ¿Ok? Que es algo pues que es muy muy importante para nosotros. Entonces, primero me voy a dedicar a hablar de todos los yin, de los 3 niveles yin. Entonces vamos a arrancar con los 3 niveles yin. ¿Listo? Los 3 niveles yin que hace referencia un poco a los grandes tesoros, ¿no? Entonces miren lo que yo tengo acá. Entonces, yo hice el corte. ¿Y qué es lo que yo tengo en el corte? Yo anatómicamente lo que voy a hacer es dividir el abdomen. Estoy haciendo un corte a nivel del abdomen, ¿sí? Porque miren que muchos de los órganos yin tienen una gran asociación. No todos, pero algunos sí. Vamos a ver cuál es la asociación de una manera muy sencilla, que lo vamos a empezar a ver desde el Shaolin, que eso vamos a empezar a hablarlo muy bien. Pero miren yo acá que tengo. Entonces yo cuando hago el corte, yo puedo dividirlo en 3 zonas, ¿sí? Una zona anatómico, estoy hablando de anatomía de la escuela médica. Una zona que se llama retroperitoneo. El retroperitoneo, retro hace referencia de atrás, ¿no? Atrás de la zona peritoneal. Entonces, cuando uno estudia, es más, en biología del colegio, el peritoneo hace referencia a la zona, el peritoneo es esa capa de tejido conectivo que recubre muchos órganos abdominales, más que nada las vísceras abdominales, como los intestinos. Entonces, ¿dónde irían los intestinos acá? Pues irían como por acá, ¿sí o no? En esta primera parte. Acá, entonces en esta primera parte, esta es la cavidad peritoneal. Entonces voy a ponerla acá, si les parece, por nombre, ya entendiendo que esto es adelante y esto es atrás, ¿sí o no? O sea, esto es posterior y esto es anterior. Esto es lo de adelante. Acá está el recto abdominal, que es el músculo de los abdominales. ¿Listo? Pero que todo lo perdemos en Navidad porque comemos muchas cositas que nos gustan. Peritoneo. Peritoneo. Entonces el peritoneo es esta parte de adelante, es toda esta cavidad inicialmente, ¿sí? Esta es la cavidad peritoneal, dividida así anatómicamente, si yo lo quiero volar. Yo tengo un espacio, este espacio que va acá en la mitad, un poco más adelante, se llama el espacio, este espacio que se llama el espacio pararrenal, pararrenal anterior, ¿sí?
para hacer referencia, pues que está ahí alrededor, ¿no? Entonces, de los riñones, para renal anterior, que es toda esta zona que ustedes tienen acá en la mitad, ya no ha llegado totalmente hacia atrás. Y atrás, muy cerca a la columna, acompañándola, viene el famoso retroperitoneo. ¿Listo? Para renal anterior, peritoneo, para renal anterior y retroperitoneo. Entonces, miren que la cavidad abdominal está dividida como en 3 partecitas, que eso es algo importantísimo de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, yo puedo empezar a dividir, inclusive por zonas, puedo empezar a dividir los famosos niveles energéticos. Me voy a volver acá un poquito. Estoy hablando es de esto, ¿sí? Yuejin, Taijin y Shaojin. Niveles energéticos Yin, que ustedes ya saben, que ustedes ya han aprendido, ¿sí? En la escuela. Eso lo aprenden en acupuntura, en la materia que se llama acupuntura, propiamente dicho dentro de los estudios de medicina china, ¿sí? Que son la teoría de los canales, de los Yin Lu. Entonces, Shaojin, ¿a qué hace referencia? Shaojin hace referencia a 2 órganos, uno que es el riñón y otro que es el corazón, ¿sí? Taijin hace referencia a 2 niveles energéticos, 2 canales, 2 meridianos. En este caso, el Taijin hace referencia al vaso, que también en muchas escuelas contemporáneas le ponen vaso páncreas. Listo. Y le van a sumar el otro órgano Yin que corresponde al nivel Taijin, que es pulmón. ¿Ok? Y el Yuejin o el Huejin hace referencia, por un lado, al hígado y por otro lado, a nivel energético, que se llama pericardio. ¿Sí? Todos estos son órganos Yin, todos estos de acá. ¿Ok? ¿Listo? Entonces eso es importante tener en cuenta. Miren lo bonito, porque acá yo entraría a pensar, es que mira, Camilo, el retroperitoneo, yo tengo los 2 riñones, tengo 2 riñones acá, ¿sí? Y pues sí, tengo 2 riñones. O sea, el nivel energético del riñón, ¿cuál es? Retroperitoneo es el Shao, ¿sí o no? Por lo que acabamos de hablar, Shaojin. Perdón. El nivel energético pararrenal, del espacio pararrenal anterior, que se divide adecuadamente, ¿sí? Es este que ustedes tienen acá. Entonces está formado por el nivel pararrenal anterior, está formado por este órgano que se llama vasopáncreas, por supuesto, ahí está vasopáncreas, que al final, según lo que acabamos de ver, ¿cómo se llama? Entonces yo le voy a poner nombre, se llama el espacio, entonces Taijin, ¿listo? Taijin. Anatómicamente, eso ya es en un adulto, ¿ok? ¿Listo? Cómo se termina formando. Y el espacio peritoneal, donde están todos los órganos, vísceras, huecas, pues ahí también viene acompañando otro órgano que es muy importante y que ocupa un gran espacio para nosotros, que viene siendo el hígado. ¿Sí? Hígado con su compañero, en este caso, pues sí, ahí está la vesícula biliar, pero como estamos ubicando inicialmente todo lo nivel Yin, entonces vamos a colocarlo únicamente como hígado. Y el hígado es el famoso Huejin o Yuejin. ¿Listo? Yo ya tengo 3 niveles: Shaojin, Taijin y Huejin. Y son espacios que están divididos por algo que los está separando increíblemente, ¿no? ¿Sí? Porque no se conectan unos con otros directamente. Y eso es importante, obviamente, tener en cuenta. No están conectados directamente uno con otro, que se pegue uno con otro, no, sino que están totalmente separados, y eso es importante tener en cuenta. Y acá estamos empezando entonces nuestra aventura por los niveles energéticos Yin, para mirar cómo se nos va formando, ¿sí? Cómo vamos a verlo desde la tradición china, cómo lo vamos a ver desde la formación de canales energéticos visto un poco más occidentalizado, pero para que tenga con ustedes un poco más de coherencia, que es lo importante. Para mí es un placer acompañarlos. Les deseo un lindo día, feliz día, y nos vemos obviamente la próxima semana para seguir aprendiendo un poco de esto que es, bueno, los Yin Ludo desde la teoría clásica de la embriología, ya anclando un poco todo lo que hemos estado aprendiendo. Así que tengan un lindo sábado. Chao, chao.